realmente avanzada. Si el paciente tiene enfermedad ganglionar, tiene enfermedad ganglionar en alguna estructura del cuerpo, tenemos que decir que el paciente puede estar haciendo metástasis. Me esperan un segundito. Dando una clase. Y eso de carrera. ¿Me va a dar algo? No, pasa nada. Decía, yo sé, pero es que decir que va a esa se volvió a salir. No, estaba enredado con una clase, sí, por eso que no, antes que se lo sí, está aumentando el peso. Vamos. Así que bueno, que sí, lo puedo probar. Así como está, como no hablé no hace mucho, pero que Voy al extraño, felicitar. sí, claro, que sí. Sus pacientes, ¿verdad? Bueno, Familiares. algunos de los signos importantes, sobre todo, son las vías de la vida de la porque es muy difícil conectar así para ver el cambio. Bueno, igual, por ahí nos vemos casi no lo reconozco, sí, así ando. Vale, pero entonces, mira, si no lo reconozco con la película, muy bien. Bueno, me una queja muy sencilla. Vale, perdón. Disculpen, muchachos. Y cuando hay enfermedad metastásica que se ha salido del sitio o cuando hay ganglios que no son regionales, estamos hablando de enfermedad metastásica. Nuevamente, etapa 0 es un carcinoma in situ. Las etapas 1, 2 y 3 son enfermedades que ya tienen una mayor extensión, pero aunque tienen una mayor extensión, es enfermedad que es potencialmente curable. Todavía el paciente tiene una enfermedad temprana o una enfermedad local y regional. Y los pacientes que tienen una etapa 4 son pacientes que han hecho enfermedad metastásica a otros tejidos o que han hecho enfermedad metastásica a otros ganglios. Así que cuando hay una enfermedad metastásica tenemos que decir que el paciente tiene una etapa 4. Y cuando valoramos lo que es el tumor o valoramos lo que es la T del tumor, en algunos modelos tumorales vamos a valorar el tamaño del tumor, pero en otros modelos tumorales vamos a valorar qué tanto ha infiltrado el tumor las diferentes estructuras del cuerpo. Y por lo menos, si vamos a lo que es un cáncer, esta es una imagen de lo que es el tracto digestivo. Podríamos decir que este es un modelo de lo que es el cáncer de colon. Y vemos lo que es la estructura o lo que es el intestino. Vemos cómo el cáncer se forma en las estructuras del intestino. Inicialmente el cáncer va a estar en lo que es la mucosa. Posteriormente va a estar en lo que es la submucosa. Puede dirigirse hasta la muscular de la mucosa o puede ya infiltrar los diferentes tejidos y estar en el tejido pericolónico. Mientras más se vaya infiltrando el tumor a las diferentes estructuras, mayor va a ser la T del tumor. Y en general, en la mayoría de los modelos tumorales, decimos que hay una enfermedad T4 cuando el tumor ha infiltrado algún tipo de estructura vecina. Así que cuando el tumor infiltra una estructura vecina, otro órgano o una estructura vascular, decimos que estamos ante un tumor que es T4. N0, si el paciente no tiene enfermedad metastásica ganglionar. N1, si hay enfermedad ganglionar en pocos ganglios. Y a medida que vaya siendo el mayor número de ganglios afectados, tiende a categorizarse el paciente como N2 o N3. Así que este es por lo menos el modelo del cáncer de colon. ¿Cómo categorizamos el cáncer de colon y a la mayoría de los tumores gástricos? Valoramos la infiltración de las diferentes estructuras y si hay la presencia ganglionar. Si vemos que este es el área del colon. En el colon, los ganglios regionales van a estar en el tejido pericolónico. Si le hacemos una tomografía computada del paciente y hay enfermedad ganglionar en el mediastino, tenemos que decir que ese paciente tiene una enfermedad metastásica porque los ganglios del mediastino no son regionales. Por otro lado, vámonos al modelo tumoral del cáncer de pulmón. Para el cáncer de pulmón, la estadificación es totalmente diferente para aquellos para los cánceres del tracto digestivo. Y vemos que generalmente los tumores T1 son tumores que están localizados
en un solo campo pulmonar y que son tumores que generalmente miden hasta 5 centímetros. Ya tumores que miden más de 5 centímetros son tumores T2. El paciente va a hacer enfermedad metastásica a lo que son los ganglios que se encuentran en el hilio pulmonar. Eso me va dando ya que el paciente con una categorización N1 y así sucesivamente vamos a ver cómo se va clasificando al paciente según TNM. Y el TNM es importante porque me define en aquellos pacientes con etapas tempranas tienden a tener una mucha mejor supervivencia en el transcurso del tiempo versus aquellos pacientes con enfermedad metastásica. Son muy pocos los pacientes con enfermedad metastásica que están con vida. Más allá de los 5 años, el porcentaje de pacientes con enfermedad localizada que está con vida a los 5 años tiende a ser muchísimo mayor que aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica. Así que el modelo de TNM es el mejor modelo que me predice el pronóstico del paciente y es un modelo que voy a utilizar para entonces definir la estrategia terapéutica en el paciente. Tengo el diagnóstico de cáncer y bueno, lo quiero estratificar. Pero para estadificar no solamente es necesario conocer el TNM, sino que necesito saber lo que es la extensión de la enfermedad y para eso me voy a valer de lo que son los estudios de imágenes. Puedo en ocasiones utilizar radiografías. Desventajas de la radiografía es que es una técnica que no me da muchísima información y además de que es una técnica que no me da muchísima información, eh, no me permite ver a veces lesiones metastásicas bastante pequeñas. Generalmente las lesiones nodulares pulmonares tienen que ser más de 2 centímetros para que la radiografía las pueda ver y aún así no siempre las ve con claridad. ¿Qué ventaja tiene la radiografía? Es que es un estudio bastante sencillo y además de que es un estudio bastante sencillo, no es tan costoso. Pero muchas veces para que se vea algo, para que algo sea muy evidente en una radiografía, muchas veces el paciente tiene que tener una enfermedad bastante avanzada. Podemos utilizar en muchas ocasiones el ultrasonido. El ultrasonido lo vamos a utilizar en diferentes escenarios. Lo vamos a utilizar para definir si una lesión que estamos viendo en la mama es sólida o si una lesión es quística. Las lesiones sólidas tienen más probabilidades de ser malignidad. Va a permitirme ver también el ultrasonido, qué tanto ha infiltrado el tumor, las diferentes estructuras o las diferentes capas de las diferentes membranas del cuerpo. Y eso me va a permitir también estadificar. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de esófago, en el cáncer gástrico y en el cáncer de recto, yo puedo hacer un ultrasonido endoscópico. Al igual que hace una endoscopía el gastroenterólogo, se introduce una camarita, pero esta camarita tiene adicionado un instrumento que tiende a emitir, eh, que tiende a emitir ondas ultrasónicas y esto permite definir lo que es qué tanto ha infiltrado el tumor en las diferentes estructuras, así que cada vez más nuestros colegas que hacen procedimientos intervencionistas, sobre todo el realizar ultrasonidos endoscópicos, nos permite de forma cada vez más precisa definir la extensión de la enfermedad y me permite muchas veces seleccionar aquellos pacientes que pueden ser llevados a cirugía de entrada sin recibir otro tratamiento adicional. La gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea es un estudio que utiliza una especie de bifosfonato con un agente radioactivo que es captado por un scan. La gammagrafía ósea o el centelleo óseo es muy bueno para detectar enfermedad metastásica ósea, pero sobre todo tiene más sensibilidad para detectar enfermedad metastásica ósea osteoblástica, que es cuando se está formando nuevo hueso. Cuando se está formando nuevo hueso, esto es captado mucho mejor por el estudio. Cuando lo que predominan son lesiones líticas, a veces no son captadas también por el centelleo óseo. El estudio que más hemos utilizado en el transcurso del tiempo para definir la extensión de la enfermedad es la tomografía computada. Mediante la realización de una tomografía computada, vamos a ver de forma detallada el tórax, vamos a ver de forma detallada el abdomen y vamos a ver de forma detallada la pelvis.
Eh, en esta imagen vemos un corte de lo que es parte de lo que es el hígado y se ve parte de lo que es el estómago y se ven estas lesiones hipodensas. No se ve tanta captación de contraste que, eh, que reflejan el hecho de que el paciente ha hecho enfermedad metastásica al hígado. Eh, una de las ventajas que tiene la tomografía computada es que tiene bastante sensibilidad y muchas veces bastante especificidad para detectar enfermedad metastásica a distancia. La desventaja necesita la utilización de un medio de contraste intravenoso, es un estudio más costoso y se necesita la experticia de un radiólogo para interpretar el estudio en muchas ocasiones. La resonancia magnética nuclear es un estudio que principalmente hemos utilizado para identificar enfermedad metastásica al sistema nervioso central. Para ver el sistema nervioso central, el estudio mejor estudio es la resonancia magnética y es el estudio de elección cada vez que sospechamos que un paciente puede tener enfermedad metastásica al cerebro. No solamente estamos utilizando la resonancia magnética para valorar la extensión de la enfermedad a cerebro, también lo utilizamos en el cáncer de recto porque nos permite ver qué tanto ha infiltrado el tumor, las diferentes estructuras o las diferentes membranas. Y por otro lado, la resonancia magnética también lo utilizamos muchas veces en el cáncer de cervix o en el cáncer de endometrio para definir muy bien la extensión de la enfermedad, saber si el tumor está localizado o se ha infiltrado a lo que son los paramétros o estructuras vecinas. Así que la resonancia magnética, si bien su uso principal ha sido para valorar enfermedad metastásica ósea, metastásica cerebral, cada vez está logrando adquirir otros terrenos o es una herramienta que no es útil en otros modelos tumorales, específicamente cáncer de cervix, cáncer de recto e inclusive las resonancias magnéticas con hepatocontraste nos permiten definir si un paciente tiene o no tiene enfermedad metastásica hepática de forma mucho más precisa y además me es muy útil para valorar uno de los modelos tumorales más complicados que es el colangiocarcinoma. Con la tomografía, con la resonancia magnética, yo puedo valorar muy bien lo que es la vía biliar, así que en este modelo tumoral, una resonancia magnética tiende a ser bastante útil. La tomografía como con emisión de positrones, PET-CT. Este estudio tiene una tomografía computada y además de una tomografía computada, tiene lo que es el mismo PET o lo que es el estudio nuclear. A través de una tomografía computada tenemos lo que es la morfología o lo que tenemos una imagen estructurada de lo que son las diferentes partes del cuerpo y los diferentes tumores. Y mediante la parte de nuclear podemos ver sitios de captación hipermetabólica. Y si detectamos sitios donde hay mayor captación hipermetabólica, esos son sitios donde muy probablemente hay enfermedad metastásica. Es un estudio que tiene a veces más ventajas para valorar si un paciente tiene o no enfermedad metastásica. Lo utilizamos en el cáncer de pulmón para ver si el paciente tiene enfermedad metastásica al mediastino, porque eso nos cambia el tratamiento a seguir. Si tenemos dudas con respecto a si un paciente tiene o no enfermedad metastásica, muchas veces el PET-CT, a través de esa captación de glucosa tan intensa que tienen los tumores, nos permite a definir mucho mejor el paciente. Así que la ventaja que tiene es que nos permite muchas veces ver lesiones que son inespecíficas o que no tenemos la certeza de si son o no son metastásicas, pero la desventaja que tiene es que al no utilizarse un medio de contraste endovenoso como el yodo, los tumores no se definen tan bien. Así que hay veces, para definir lo que es el tamaño tumoral y qué tal, a veces sí necesitamos utilizar una tomografía computada estándar con medio de contraste por vena para visualizar un poquito mejor lo que es el tumor. La tomografía sin contraste endovenoso, si bien puede ver el tumor, no lo permite definir de forma tan adecuada. Bueno, ya sabemos que para el diagnóstico de cáncer necesitamos una biopsia, ya sabemos que después de la biopsia necesitamos hacer estudios de imágenes para valorar lo que es la extensión de la enfermedad, y una vez que ya valoré la extensión de la enfermedad, entonces puedo iniciar tratamientos en el paciente. Y las bases de tratamiento oncológicos están dadas por por diferentes especialidades, principalmente la rama quirúrgica, que es quien se encarga de quitar el tumor.
los radioterapéuticas que se encargan de dar tratamiento de irradiación a las lesiones que se encuentran, a lesiones que se encuentran localizadas. Y estamos los oncólogos clínicos que nos encargamos entonces de administrar tratamientos sistémicos, ya sea tratamientos de quimioterapia, terapias blancos o la terapia inmunológica. El tratamiento actualmente más importante es la cirugía, o por decir así, más que importante, más eficaz. El más eficaz tiende a ser la cirugía, seguido posteriormente de la radioterapia y posteriormente están lo que son los tratamientos sistémicos, que son los que tienen probablemente menos eficacias para erradicar totalmente al tumor, pero son aquellos tratamientos en donde hay mucha mayor innovación y son los tratamientos que están cambiando la historia natural de la enfermedad. Cirugía estábamos la capacidad de hacer desde hace muchos años. Los tratamientos de radiación, si bien son mucho más actuales, no cambia mucho la manera de dar tratamiento de radiación. Hay un solo principio teórico en el tratamiento de los tumores, así que no se esperan grandes variaciones con respecto a lo que es el tratamiento de radiación, pero cuando hablamos de tratamientos de quimioterapias, terapias blancos y terapias inmunológicas, las variaciones o las combinaciones o la innovación que se pueden lograr con estos fármacos es lo que está permitiendo que, nuevamente, como ya lo dije, se cambie la historia natural del cáncer. Y esto era, bueno, lo que se hacía hace mucho tiempo atrás, tratando de erradicar lo que es el cáncer de mama. Se hacían cirugías que son extremadamente mutilantes, cirugías en donde no solamente se quitaba la mama, se quitaba lo que es el músculo pectoral, y además de quitar la mama y el músculo pectoral, a veces también se tenían que quitar lo que es el tejido óseo para poder tratar de erradicar totalmente el tumor. El cáncer, al ser una enfermedad que tiene un componente local y muchas veces sistémico, difícilmente era controlado por este tipo de procedimientos, pero sí eran procedimientos muy, muy, muy invasivos y que producían muchísima morbilidad en los pacientes. Para el año 1891 se establece, Halsted establece lo que es la mastectomía radical. Es el procedimiento que por lo menos en el cáncer de mama dominó por más de 100 años. Durante una mastectomía radical se quita el tejido mamario, se quita lo que es el músculo pectoral, se quitan todos los ganglios de la axila y prácticamente la piel de la paciente queda en contacto con lo que es la pared torácica. Actualmente ya no se hace la mastectomía radical, se hace una mastectomía radical modificada, y en la mastectomía radical modificada solamente se quita el tejido mamario, no se quita lo que es el músculo pectoral. Se hace sí una disección ganglionar de la axila, pero a veces no se quitan todos los niveles ganglionares de la axila, se quitan a veces dependiendo de lo que es la extensión de la enfermedad. Y es una cirugía que es mucho menos agresiva para la paciente. Las técnicas quirúrgicas han ido avanzando en el transcurso del tiempo y cada vez estamos viendo cómo hacer procedimientos menos invasivos que no nos afecten el pronóstico de la paciente. Y en las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que tienen enfermedad muy temprana, no se quita toda la mama, generalmente se quita una porción de la mama, la porción donde está el tumor, y se utiliza una técnica que se llama ganglio centinela para ver si la paciente tiene o no enfermedad metastásica a la axila. Si un pequeño número de ganglios centinela está afectado, a lo mejor debo considerar hacer tratamientos mucho más agresivos. Si el ganglio centinela no está afectado, es muy poco probable que los otros ganglios estén afectados, y eso nos permite también definir a la paciente como una paciente con una enfermedad mucho más temprana. El ganglio centinela es el ganglio o la primera estación de relevo en el cáncer. Es el primer sitio donde el tumor se va a expresar o se va a ir. Si no hay enfermedad en el ganglio centinela, que es la primera estación de relevo, es poco probable de que la enfermedad se haya ido a otros ganglios. ¿Cómo identifico el ganglio centinela? Utilizando un radiotrazador. Mediante un radiotrazador se inyecta una sustancia radioactiva en el área de la mama. Esa sustancia radioactiva, por migración linfática normal, se va a ir hacia los ganglios, y además eso se combina con un tinte, generalmente el azul de metileno, que también se inyecta en el tejido mamario y se va a acumular también en lo que es el ganglio centinela.
Así que utilizando lo que es el tinte, que puede ser el azul de metileno, junto con lo que es el radiotrazador, yo puedo detectar en la primera o las primeras estaciones de relevo en el cáncer, extraigo esas estaciones de relevo, tengo información sin tener que hacer un procedimiento mucho más invasivo que muchas veces se traduce en morbilidad para los pacientes. Así que la cirugía, con todas sus limitaciones técnicas que a veces pueda tener, sigue siendo uno de los tratamientos más importantes en las pacientes con cáncer de mama. El tratamiento de irradiación sigue siendo una terapia localizada. Es una terapia que tiene utilidad cuando estamos ante un tumor local con compromiso también regional. Es un tratamiento localizado y tiende a ser menos efectivo que la cirugía, pero sí se logran tasas de respuestas muy elevadas en el tumor. Se dice que todos los tumores podrían ser destruidos con tratamientos de radioterapia. El problema es qué tanta irradiación se necesita para destruir el tumor sin afectar las estructuras vecinas, porque las estructuras vecinas tienen un límite de irradiación que pueden recibir para que no hayan complicaciones asociadas. Bueno, estas eran las máquinas o las estrategias para dar tratamiento de irradiación en 1924. La verdad es que se utilizaba cobalto, se colocaba esta sustancia reactiva en una cámara, se abría la cama y se exponía al paciente a unas altísimas cargas de irradiación que finalmente se traducían en mucha toxicidad para lo que es el paciente. Actualmente se utilizan lo que son los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales me permiten dar una dosis de irradiación precisa donde el paciente lo necesita sin afectar otras estructuras del cuerpo. Estas máquinas novedosas inclusive pueden calcular o valorar lo que es la frecuencia respiratoria del paciente y emitir solamente la irradiación cuando el paciente se encuentra ya sea en inspiración o en expiración. Así que son máquinas novedosas que nos han permitido dar tratamientos eficaces, pero disminuyendo sobre todo lo que es la toxicidad, que es lo que se quiere cuando se dan tratamientos. Y cuando valoramos el espectro de los tratamientos, tendríamos que decir de que cuando estamos ante una enfermedad local, puede ser que el tratamiento más importante sea la cirugía y muchas veces solamente con la realización de la cirugía puedo curar al paciente. Pero como comentamos, el cáncer es una enfermedad que tiende a romper la membrana basal y a ser enfermedad metastásica. Así que puede existir un riesgo de que el paciente haya hecho enfermedad local y regional o enfermedad sistémica. Para tratar esa enfermedad local y regional, muchas veces damos tratamientos de irradiación al sitio donde estaba el tumor, al lecho tumoral después de quitarlo, y también damos irradiación a las estaciones ganglionares de relevo. Así que cuando vemos que un paciente tiene enfermedad metastásica ganglionar, a los pacientes se les da tratamiento de irradiación porque ya tienen una enfermedad un poquito más avanzada. Así que no solamente se da cirugía, sino que se le dan tratamientos de irradiación para disminuir el riesgo de que la enfermedad pueda regresar. Por otro lado, están los tratamientos sistémicos. Mientras más avanzada está la enfermedad, es el punto en donde más se utilizan los tratamientos sistémicos, y los tratamientos sistémicos nos van a ayudar a controlar la enfermedad cuando ya está diseminada, o me van a ayudar a disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese cuando la enfermedad está localizada, Y vamos ahora a lo que son los principios de lo que son los tratamientos sistémicos o los principios de los tratamientos de quimioterapia. Y bueno, desde el año 2000 antes de Cristo se han utilizado múltiples tratamientos para lo que es el cáncer: ungüentos, pastas, agua aromática, vino, destilados herbales, pero la verdad es que el beneficio de estas intervenciones era muy, muy limitado. En la historia médica han habido muchos avances, y desde los remedios de Plinio para el cáncer en el año 73 y 23 antes de Cristo, los remedios herbales de Galeno. Pasamos también por la innovación con Paul Ehrlich, alguien que define un concepto de balas mágicas, un químico que es premio Nobel de Medicina y muchos de sus principios los estamos utilizando en lo que es la actualidad. Vemos que se funda la Sociedad Americana para el Estudio del Cáncer en 1907. El primer libro de quimioterapia lo publica Ehrlich en 1909. Se descubren algunos fármacos, sobre todo lo que son las mostazas nitrogenadas, que causan mielosupresión.
y cómo se llega al descubrimiento de que las mostazas nitrogenadas producen mielosupresión, porque se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Se empezaron a ver soldados que eran expuestos a lo que son las mostazas nitrogenadas, a estos compuestos, y se veía que hacían una mielosupresión excesiva. Había un bajón de lo que es la hemoglobina, había un bajón de lo que son las plaquetas, había un bajón de lo que son las defensas, y esta mielosupresión excesiva muchas veces se traducía en la muerte de los pacientes. Y lo que los científicos se preguntaron es qué tal si utilizamos estas mismas mostazas nitrogenadas para inducir mielosupresión en pacientes con malignidades hematológicas. Y así es como en 1943 la mostaza nitrogenada es utilizada en los pacientes con diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. En 1946 se forma la Sociedad Americana de lo que es el cáncer. Empiezan a salir otros fármacos allá en los años 50 y el primer journal para el manejo o tratamiento del cáncer surge en 1948. Y bueno, se introduce inicialmente lo que es el tratamiento de quimioterapia, que el tratamiento de quimioterapia básicamente lo que trata de hacer es eliminar células que están proliferando de forma desproporcionada, afectando las diferentes etapas del ciclo celular cuando la célula se está dividiendo. Pero antes de entrar de forma más detallada a lo que es el tratamiento de quimioterapia, tenemos que mencionar que la quimioterapia la utilizamos en muchos escenarios. La utilizamos para la paliación cuando queremos controlar los síntomas en el paciente, cuando queremos lograr una calidad de vida en el paciente. La utilizamos en el escenario de curación, después de que el paciente es llevado a cirugía y recibe o no tratamiento de radiación. Muchas veces la utilizamos para disminuir el riesgo de que la enfermedad pueda regresar, ya que estamos tratando de enfermedad micrometastásica. Podemos muchas veces aumentar lo que es la supervivencia utilizando lo que son los tratamientos de quimioterapia, y cuando lo utilizamos con tratamientos de radiación, muchas veces podemos conservar estructuras anatómicas. Esto es algo que se hace con mucha frecuencia en el cáncer de laringe. Los pacientes con cáncer de laringe, si yo les quito la laringe, el paciente queda sin el órgano de la voz. Si los pacientes tienen tumores muy tempranos, muchas veces la utilización de la radioterapia con o sin la quimioterapia me ayuda a lograr respuestas en lo que es el cáncer en los pacientes, y esto permite que el paciente pueda conservar la laringe y pueda conservar la voz. Cuando doy tratamientos de quimioterapia en el paciente, yo necesito valorar si el tratamiento es o no eficaz. Para eso muchas veces se utilizan protocolos de investigación de fase 3. ¿Y qué valoramos en esos protocolos? La supervivencia, o es el tiempo que el paciente tiende a vivir. Si el paciente tiene enfermedad medible o tiene enfermedad metastásica, tratamos de valorar la respuesta o qué tanto se achica el tumor. Y cada vez más se está valorando la calidad de vida. Es importante que cuando se dan tratamientos de quimioterapia, la calidad de vida de los pacientes sea tomada en cuenta. Y el objetivo es la curación o la supervivencia de los pacientes, pero hay que tomar en cuenta que la curación es un término estadístico que se aplica a grupos más que a individuos. Cuando valoramos un estudio de investigación, hay un grupo de pacientes que se incluye en el estudio y se ve cómo le va a esos pacientes en el transcurso del tiempo. En base al comportamiento de estos pacientes, yo puedo tratar de extrapolar eso a los pacientes de manera individual. Y con esto también tengo que decir que la curación, al ser un fenómeno estadístico, muchas veces se establece el tiempo límite de 5 años de libre de enfermedad como curación, pero es más bien un tiempo que refleja que si ya se llegó a ese punto, la posibilidad de que la enfermedad pueda regresar disminuye de forma significativa, pero no necesariamente ese es el rango de lo que es la curación. La curación es un fenómeno más, es un término más estadístico que práctico, y utilizamos la información de muchos pacientes para aplicarla a un individuo en particular. Valoramos la supervivencia global de los pacientes o el tiempo en que el paciente vive, independientemente de la causa de la muerte. Tendremos a valorar lo que es la supervivencia libre de enfermedad, el tiempo en que el paciente está sin cáncer medible en el transcurso del tiempo. Y esos parámetros que valoramos, lo que es la supervivencia,
la supervivencia libre de enfermedad, nos permiten definir si un tratamiento es eficaz o no es eficaz en el escenario adyuvante, en el escenario no adyuvante y muchas veces en los pacientes con enfermedad metastásica. Ahora bien, vamos a ver lo que son las diferentes modalidades en el tratamiento sistémico de los pacientes. Y los tratamientos sistémicos se dan de forma adyuvante cuando se dan después de la cirugía. El paciente es llevado a un procedimiento quirúrgico y luego, para disminuir el riesgo de que la enfermedad pueda regresar, se le dan tratamientos de quimioterapia. Así que se da tratamiento de quimioterapia neoadyuvante luego de que el paciente es operado y es dejado libre de enfermedad para matar esa enfermedad micrometastásica. Los tratamientos neoadyuvantes se tienden a dar antes de la cirugía. ¿Y cómo sean los que son los tratamientos neoadyuvantes? Bueno, un paciente tiene diagnóstico de cáncer, ejemplificación, cáncer de mama, tiene enfermedad ganglionar, tiene mucho volumen de enfermedad, damos tratamientos de quimioterapia neoadyuvante. Estos tratamientos nos permiten achicar el tumor, ver la respuesta del tumor al tratamiento y nos permite también que la cirugía sea mucho más eficaz. Y otro punto también importante con los tratamientos neoadyuvantes es que desde una etapa, desde el inicio del tratamiento, empiezo a tratar la enfermedad micrometastásica en el paciente. Así que cada vez más estamos utilizando los tratamientos neoadyuvantes, que es dar a los pacientes tratamientos de quimioterapia o tratamiento sistémico antes de que el paciente sea llevado a cirugía. También los tratamientos sistémicos se pueden dar de forma definitiva o de forma concomitante. Esto lo hacemos en el cáncer de cabeza y cuello, como se los mencioné, y también en el cáncer cervicuterino. Los pacientes que tienen cáncer del cuello del útero, cuando el tumor mide más de 4 centímetros, generalmente son tumores que no se pueden operar o que no se llevan a operar de entrada. Estos pacientes reciben tratamiento definitivo con radioterapia y quimioterapia. Y cuando yo los doy de forma concomitante a los tratamientos de quimioterapia, yo lo que hago es que la radioterapia sea muchísimo más eficaz, porque induzco mucho más daño en el ADN e induzco más muerte en las células que proliferan rápido. Otro punto importante, o uno de los escenarios en donde más damos tratamientos de quimioterapia, es en el escenario paliativo. Si yo no puedo curar a un paciente, yo le puedo ofrecer tratamientos de quimioterapia para prolongar lo que es la supervivencia, siempre importante y cada vez manteniendo más en cuenta la calidad de vida del paciente. Los tratamientos de quimioterapia también se pueden dar de forma, a manera de inducción, y al dar los tratamientos a manera de inducción, muchas veces yo logro respuestas en tumores que inicialmente no se pueden operar. Y también se puede dar el tratamiento de quimioterapia de forma metronómica. Esto se da generalmente cuando damos dosis muy bajas de tratamiento de quimioterapia por un tiempo muy prolongado. Es un tratamiento que muchas veces tiene un efecto antiangiogénico y hay algunos modelos tumorales en donde en ocasiones se puede utilizar el tratamiento de quimioterapia metronómica. Y esto en general son las diferentes modalidades en las que damos lo que son los tratamientos sistémicos. El tratamiento adyuvante, bueno, que ya después tendrán las diapositivas y podrán leerlo de forma mucho más detallada, pero se usa después de lo que es la cirugía y su objetivo es evitar la aparición de metástasis a distancia, retrasar el tiempo de residuo local y, en definitiva, mejorar la supervivencia a largo plazo del paciente. La neoadyuvancia se utiliza antes del tratamiento local y regional, usualmente lo que es la cirugía, evita la entrada de micrometástasis y logramos empezar a tratar el tumor, ver la respuesta del tumor a los tratamientos de quimioterapia y en muchas ocasiones hacer cirugías conservadoras. También se puede dar el tratamiento de forma concomitante o definitivo cuando se utiliza de forma simultánea con los tratamientos de radioterapia, además de tratar enfermedad local y locorregional. También al utilizar quimioterapia, aunque muchas veces en dosis más bajas, trato enfermedad micrometastásica. Los tratamientos paliativos son medicamentos que damos con el objetivo de prolongar la supervivencia del paciente, paliar o aliviar los síntomas que tiene el paciente. Y es importante que cuando demos tratamiento en pacientes que no podemos curar, es importante que valoremos lo que son los efectos adversos de los tratamientos, porque es importante no afectar la calidad de vida de los pacientes. Así que cada vez toma más relevancia esta valoración de los efectos adversos asociados a los tratamientos de quimioterapia. Bueno,
Ya vimos las diferentes modalidades o los diferentes objetivos con los que utilizamos el tratamiento de quimioterapia. Ahora vamos a hablar de forma general de cuáles son los tratamientos sistémicos o de qué es el tratamiento de quimioterapia. Bueno, y los tratamientos contra cáncer pueden funcionar a nivel de lo que son los genes si logramos modificación de los genes o la expresión de ciertas proteínas en particular que queremos. Lo podemos hacer a través de una manipulación endocrinológica, que esto lo hacemos en el cáncer de mama, bloqueando los estrógenos. Cuando utilizamos terapias blancos o moléculas pequeñas, generalmente inhibimos lo que es la cadena de señalización o de transducción de señales. Cuando utilizamos fármacos citotóxicos, son fármacos que generalmente funcionan mucho a nivel de lo que es las células que se están dividiendo. Tiene que haber mitosis. Mientras mayor el número de mitosis o mientras más esté proliferando el tumor, mucho más sensible o susceptible es a los tratamientos de quimioterapia. Tumores que no proliferan tanto no tienden a ser, los tratamientos de quimioterapia no tienden a ser tan eficaces. Y por otro lado, podemos utilizar terapias antiangiogénicas que básicamente evitan que el tumor tienda a crecer. Y la terapia antiangiogénica, de todos los tratamientos que mencionamos, es el único tratamiento que no funciona en el tumor. Es un tratamiento que funciona en el microambiente tumoral. Se modifica el ambiente que rodea el tumor para que el tumor no crezca. Y bueno, específicamente cuando hablamos de los tratamientos de quimioterapia van a funcionar en las diferentes etapas del ciclo celular. Este concepto es muy fundamental. En la fase inicial del ciclo celular va a haber una síntesis de muchas sustancias, de muchas sustancias. En la fase G2 prolifera mucho más lo que es la síntesis. Ya la célula empieza empiezan a duplicarse lo que son los cromosomas y esto y qué tal. Posteriormente viene lo que es la mitosis y posteriormente viene la fase G1, que es cuando las células ya se ha dado lo que es la división celular. En la fase de síntesis se utilizan mucho o funcionan mucho lo que son los antibióticos y los antimetabolitos. Los metabolitos producen disfunción en esta fase que es que hay bastante proliferación, bastante síntesis de lo que son proteínas y lectura de lo que es el ADN. Ya en la fase de la mitosis tienden a ser mucho más eficaces medicamentos que actúen a nivel de lo que son los microtúbulos. Los microtúbulos son las estructuras que se utilizan para separar a las células y cuando utilizamos taxanos, alcaloides, generalmente estamos utilizando fármacos que interfieren con la mitosis. Y cuando hablamos de agentes alquilantes, que son a veces agentes que se unen a lo que es el ADN, son agentes que funcionan en todas las etapas del ciclo celular. Y hay fármacos de quimioterapia que son ciclo específico y hay fármacos de quimioterapia que no son ciclo específicos. Fármacos como la bleomicina, los entametabolitos, funcionan mucho más en la fase de la síntesis. Un fármaco que se llama bleomicina funciona mucho más en la fase G2 y alcaloides de la vinca y los taxanos tienden a funcionar mucho más en la fase M, que es la fase de mitosis. Las mostasas nitrogenadas, las nitrosoureas, los alquilsulfonados, los alquilantes clásicos, las antraciclinas que utilizamos bastante en el tratamiento del cáncer de mama, tienden a funcionar principalmente como fármacos no ciclo específicos. Independientemente del ciclo donde se encuentre el tumor, va a funcionar el fármaco de quimioterapia. Y esto es la manera de clasificar algunos de los tratamientos de quimioterapia. No es importante que se sepan esto de forma tan detallada, pero existen entre los alquilantes clásicos lo que son las mostasas nitrogenadas, existen las azaridinas, dentro de lo que son estos quimioterapéuticos también están lo que son las nitrosoureas y los alquilalcanos sulfonados. Están los alquilantes no clásicos, en donde se encuentran fármacos como la procarbazina, la temozolomida. La temozolomida la utilizamos bastante en tumores cerebrales. Están los platinos, que los utilizamos bastante en los cánceres, en el cáncer
gástrico, en los cánceres del tracto digestivo, también tienen utilidad en el cáncer de pulmón, tienen utilidad en el cáncer de páncreas, tienen utilidad en muchos modelos tumorales, los platinos, que también tienden a producir adultos con el ADN. Existen lo que son los antibióticos, como las antraciclinas, la doxorubicina, ese fármaco rojo que utilizamos en los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. Es un fármaco que por primera vez se descubre en un hongo. Y se vio que ese fármaco o esa sustancia tenía utilidad en el tratamiento de los pacientes con cáncer, o que tenían utilidad en los diferentes modelos tumorales. Están los fijadores de tubinas, como los alcaloides de la vinca, y están los que son los taxanos, como el paclitaxel y docetaxel. Los taxanos los utilizamos bastante, lo mismo que algunos alcaloides de la vinca, en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y otros modelos tumorales. Y estos son fármacos que generalmente lo que hacen es que producen disfunción en el microtúbulo. Y de esa manera se induce muerte celular. Los antimetabolitos funcionan principalmente en la fase de síntesis. Están los antagonistas de lo que son los folatos, están los antagonistas de lo que son las pirimidinas, están fármacos que son inhibidores de la topoisomerasa. La topoisomerasa es una enzima que es fundamental para desenroscar el ADN. El ADN lo tenemos en paquetes muy, muy comprimidos, y si no se logra desenroscar el ADN, no hay lectura de lo que es la cadena de ADN, y no se pueden sintetizar proteínas o no puede haber proliferación celular. Pero bueno, por muchos años utilizamos los tratamientos de quimioterapia, pero para el año 2013 surge o se publica la primera evidencia de lo que es el genoma humano. Se establece que finalmente que el ser humano tiene aproximadamente 30.000 genes, y ya sabiendo cuáles son los genes que tiene el ser humano o cuáles son los genes normales, entonces se hizo una valoración de lo que es el genoma del cáncer. Y mediante esa manera se lograron identificar cuáles son los genes que tenían anormalidades, y al descubrir cuáles son esos genes que tienen anormalidades, se puede incidir de forma mucho más eficaz en tratamientos dirigidos a bloquear esos genes o el producto de esos genes. Tratamiento de el cáncer o el manejo del cáncer, hay que tratar de ser ordenados en la manera de investigarlos. Y Hanahan y Weinberg, inicialmente en el año 2000, definen lo que son los hallmarks o las características del cáncer, que son básicamente cuáles son aquellas estrategias que utiliza el cáncer que no tienen las células normales para proliferar en el recurso del tiempo. Esta es la proliferación sostenida, tiene la capacidad de evadir factores de supresión, tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico. En general, son muchas las características que tiene el cáncer. Esto lo vamos a ver mucho más detalladamente en la clase de genómica. Y sabiendo cuáles son las características que tiene el cáncer y sabiendo cómo alteraciones en diferentes genes puede incidir sobre alguna de estas características, entonces se desarrollan fármacos para bloquear estas características y para así tratar de forma más eficaz y dirigida a los pacientes. Y la célula tiene receptores. Muchas veces estos receptores, productos de información genética, están sobreexpresados o están descargando señales que le dicen a la célula que tiene que proliferar de forma desproporcionada. Yo puedo dar moléculas pequeñas que actúan, que las moléculas pequeñas se llaman así porque tienen la capacidad de pasar la membrana basal, tienen la capacidad de unirse al sitio de acción catalítica, y de esa manera inhiben la cascada de señalización. Y si hay una cascada de señalización que está actuando de forma desproporcional, puedo bloquearlo utilizando estas moléculas. También puedo utilizar anticuerpos monoclonales. Estos no tienen la capacidad de entrar a la célula, actúan en la superficie celular sobre lo que son los receptores. Cuando un anticuerpo sobre un receptor, el receptor entra dentro de lo que es la célula, los somas, es captado o es incorporado, y posteriormente es digerido por las diferentes enzimas, por lo que son los lisosomas.
También, al utilizar anticuerpos monoclonales, puedo muchas veces desencadenar una respuesta inmunológica en los pacientes. Hay diferentes tipos de receptores. Esta es la familia de receptor de crecimiento epidérmico, muy relevante en el cáncer de mama. Esto es una idea de los múltiples receptores que puede haber en la superficie. Cada uno de esos envía un mensaje específico al núcleo, específicamente al ADN, de cómo debe actuar, de si debe proliferar o no debe proliferar. Y si hay alteración en el equilibrio de estos receptores, puede afectar lo que es la apoptosis, puede afectar lo que es la migración, puede afectar el crecimiento, la adhesión o lo que es la diferenciación. Y esto me permite que la célula adquiera características para transformarse en el cáncer. Así que los fármacos nuevos están viendo cuál de estos y básicamente trata de bloquear las vías de señalización para que la información de proliferación o diferenciación no llegue al núcleo. Bueno, ya de forma esquemática, un poquito más limitado, lo que es la de señales. Este es el receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Es uno de los receptores que favorece lo que es la proliferación a través de lo que es esta cascada de señalización. Utilizamos de forma muy frecuente lo que son los anticuerpos monoclonales en oncología, o cada vez los utilizamos. Inicialmente utilizamos, están los anticuerpos monoclonales totalmente de ratón, que así surgen estas fórmulas. Existen lo que son los anticuerpos quiméricos, que tienen una parte humana y otra parte de lo que es el ratón. Y básicamente los anticuerpos que son 100% proteínas de ratón tienden a producir muchas reacciones adversas. Los anticuerpos tienen un 34% solamente de proteína de ratón, y si bien son mejor tolerados, también pueden desarrollar reacciones autoinmunes. Los humanizados solamente tienen 10% de proteínas de ratón y están los 100% humanos, como el panitumumab, que generalmente no se asocia a tantas reacciones adversas. Y estos anticuerpos generalmente los tendemos a utilizar en el cáncer. Y estos anticuerpos básicamente lo que hacen es bloquear el receptor, y al bloquear lo que es el receptor, se bien lo que es la cascada de señalización. Fármacos como el cetuximab, que es el receptor de crecimiento epidérmico tipo 1, o como el trastuzumab, que actúa sobre el receptor de crecimiento, los utilizamos con bastante frecuencia en el tratamiento del cáncer. El sistema inmunológico es fundamental en lo que es el cáncer, y cada vez aprendemos a modificar o a modular mucho más el sistema inmunológico a nuestro favor. Estas son células tumorales. Las células tumorales muchas se van a destruir. Críticas, que son células presentadoras de antígenos, van a captar esos antígenos anormales, se los van a presentar a las células del sistema inmunológico, y el sistema inmunológico va a descargar una respuesta inmunológica contra el tumor. El sistema inmunológico va a detectar mutaciones, si hay secuencias proteínales, va a detectar si hay la sobreexpresión de alguna proteína o algún receptor, va a detectar si hay modificaciones en una proteína después de que esta es sintetizada. Así que hay diferentes maneras en las que el sistema inmunológico puede detectar que las células no están funcionando de forma adecuada. Pero en el sistema inmunológico existe un equilibrio entre supresión y estimulación. Si bien el cáncer inicialmente va a estimular el sistema inmunológico, eventualmente el tumor, por todas las características que tiene, va a entrar en una fase de equilibrio con el sistema inmunológico, y también se va a favorecer una supresión. Así que inicialmente, cuando hay una célula tumoral, por este fenómeno que se llama inmunovigilancia, va a haber eliminación de lo que son las células tumorales. Algunos de estas células tumorales van a desarrollar mecanismos de supervivencia que van a hacer que las células sobrevivan en el transcurso del tiempo, y ya después de un tiempo de sistema inmunológico está batallando contra el cáncer, va a haber como una especie de saturación o una tolerancia a esa inducción, y el modelo tumoral simplemente puede crecer a pesar del cáncer. Hay diferentes estrategias de terapia inmunológica, están las vacunas, están a veces la utilización de interleucina,
pero cada vez estamos utilizando ya anticuerpos monoclonales que nos definen mucho mejor eh, o nos ayudan a modificar mucho mejor el sistema inmunológico. Y bueno, y cada vez es más relevante que el cáncer son muchas enfermedades. Un paciente con cáncer es diferente muchas veces a otro paciente con cáncer, a pesar de tener un mismo tumor. Las alteraciones genómicas o las alteraciones que se pueden encontrar son diferentes, así que la biología molecular cada vez toma más relevancia en el cáncer y en los modelos tumorales, y es lo que vamos a hablar en la próxima clase de biología molecular y cómo esta nos ayuda cada vez más a orientar el tratamiento del cáncer. Y no sé si tienen alguna interrogante. Por mi parte, no, doctor. Así que bueno, por lo pronto, bueno, terminamos acá y entonces nos preparamos para la clase del viernes. Muy probablemente yo no voy a estar, va a estar otro de mis colegas quien va a dar la clase. Mañana les especificaré si la clase la va a dar el doctor Francisco Gómez o la va a dar la doctora Kaira Sánchez. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Esa clase sería virtual o presencial? No, la viernes ya debe ser, yo creo que la viernes ya debe ser presencial. Vale, listo. Va a ser igual en PH, ¿verdad? O ya va a ser en la universidad. Y doctor en el PH. Vale. Vale, Gracias. saludos. Tenga buena tarde, doctor. Que tenga